Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en una clase más con el doctor Daniel Schichel. Hoy vamos a hablar de todo un personaje, como lo es Derrida. Y bueno, pues tendremos una pregunta para iniciar y por supuesto, sin antes preguntar cómo estás, cómo te encuentras, Daniel. Y la pregunta potenciadora para iniciar sería, ¿qué es la deconstrucción? Bien, bien, gracias. De verdad, sí, como dijiste, es todo un personaje, es muy interesante. Estuve informándome un poco sobre su biografía. Él había nacido en Argel, si no me equivoco, que estaba bajo dominio francés, Ujú, pero era ciudadano francés, ¿no es cierto? Después, bueno, ujú, estuvo estudiando en París, después fue de vuelta para hacer el servicio militar y se dedicó a ser docente, digamos, durante el servicio, que era una posibilidad que él tenía. Así que ujú. siempre estuvo en contacto con esa otra edad que es la de la del Oriente, ¿no? Del cercano Oriente, Ujú. de los musulmanes, de los africanos, o sea, siempre estaba pensando en términos del otro, ¿no? El otro como el extraño, ¿no? Como el distinto, como el diferente. Y su filosofía se mueve mucho en torno a ese concepto, ¿no? Por eso es muy crítico del eurocentrismo, ¿no? De la idea de que la razón occidental está centrada en Occidente y que no existe otro tipo de racionalidad más que esa, ¿no? Que para él eso es un discurso que sigue presente, por ejemplo, en los filósofos marxistas o hasta en algunos postmarxistas como los de la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Entonces, su perspectiva está motivada, digamos, por razones personales, Sí, pero también ha sido muy desfigurada actualmente por el uso que se hizo de los conceptos que él inauguró, ¿no? Como este concepto de desconstrucción, que ya muy sabemos que se popular. está utilizando mucho para hablar del hombre desconstruido y todos esos conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que él planteaba como desconstrucción. Wow. Porque básicamente su concepción de la desconstrucción tiene que ver con un análisis del discurso, ¿no? Él, de hecho, tenía formación como fenomenólogo, ¿eh? Había empezado estudiando a Husserl y su primer texto es un comentario a un texto de Husserl que se llama El origen de la geometría, donde Husserl Ujú, plantea cómo los conceptos abstractos ideales surgen a partir de una variación imaginaria sobre operaciones concretas, por ejemplo, la de la medida de la Tierra, ¿no? O sea, lo que hace es establecer cómo lo que era marcar un territorio se convierte en una marca genérica abstracta, una especie de escritura, que después se generaliza como teoría axiomática, como puede ser en Euclides, ¿no? Y eso lo hace reflexionar a Derrida acerca de el tema de la escritura, ¿no? El tema de lo que Lacan llama la letra, ¿no? Más o menos sigue el mismo orden, la misma línea de pensamiento, y plantea como si el primer saber objetivo fue la matemática era un modo de escritura desde el principio, ¿por qué los filósofos desde Platón priorizan más el lenguaje hablado que el lenguaje escrito, ¿no? Entonces ahí empieza como a hacer un cuestionamiento de lo que él llama logocentrismo, ¿no? La ujú, identificación, la ujú. razón, la palabra hablada, ¿no? Y la idea de la escritura como cosa muerta, ¿no? Eso que vemos, por ejemplo, en el Timeo de Platón, donde Platón establece los orígenes míticos del lenguaje en Egipto y dice que fue un método para la memoria que terminó haciendo que las personas perdieran el uso de su memoria propia, ¿no? Al Ujú, ponerla por escrito. Y ujú. lo que Derrida va a decir, un primer texto así importante que se llama de la gramatología, es que la memoria ya es escritura, ¿no? Lo que nosotros llamamos memoria y lo que Freud llama el inconsciente es una inscripción de signos, eh, de acontecimientos que han sucedido y que no tenían una explicación, o sea, que se presentan como lo nuevo, como lo distinto y que queda como marca y que todo intento de recuperar esa marca es establecer otra marca que refiere a esa otra marca, ¿no? Con lo cual crea un concepto que es el de semiosis infinita, la idea de que en realidad no hay una primera marca, sino que cada vez que tratamos de volver a esa primera marca, lo que hacemos es otra marca y sobre esa marca otra marca más y así en vez de
reducir, lo que hacemos es multiplicar el uso de los signos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa Ujú. muchas veces en terapia cuando una persona se pone a hablar y trata de explicarse y explicar lo que le pasó y cae en eso que Lacan llamaba el bla, 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 ¿no? El goce de la palabra, el hecho de seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando y no llegar nunca a un punto, ¿no? Nunca llegar a un final, a algo que cierre el sentido de lo que está diciendo. Ujú. Justamente una de las críticas que Derrida le va a hacer a Lacan es que Lacan plantea un cierre, ¿no? Lacan hablaba de algo que llamaba el punto de capitón, que sería cuando encontramos una palabra que le da sentido a todo el discurso anterior y lo cierra, ¿no? Ujú. Como pasa con la aguja de colchonero que va tejiendo hasta que al final tiene que volver sobre el primer punto y cerrarlo, ¿no? Y así poner un límite. Sí. Entonces lo que dice Derrida es que en realidad no hay tal límite, sino que las interpretaciones que podemos hacer acerca de un discurso, por ejemplo, de un escrito, de un texto, que puede ser el texto de nuestra memoria o puede ser el texto de una novela o de un texto filosófico, es un proceso al infinito, o sea, no hay posibilidad de establecer un límite. De hecho, cada vez que uno relee un libro, encuentra sentidos nuevos, porque es inagotable. Eso es, dice él, porque la característica propia de los signos es esta tendencia a lo que él llama la diseminación, ¿no? Él contrapone inseminación, que sería como poner ahí algo como límite, como unidad, ¿no? Como en el concepto freudiano de la genitalidad, donde confluirían todas las pulsiones, ¿no? Le pone la diseminación, que es como la dispersión, ¿no? Una dispersión de los signos que no tiene un límite para él. Eso que para el psicoanálisis sería locura, para él es justamente el funcionamiento de los signos. Los signos no se dejan limitar en el proceso de remitir a otros signos, ¿no? O sea, partiendo de lo que era el estructuralismo, ¿no? Esta concepción de que los signos o los significantes solo son diferencias, o sea, cada signo significa una relación con otros signos y no se define por sí mismo. Una palabra puede explicarse por sí misma, sino que siempre remite a otra palabra que a su vez remite a otra y así sucesivamente, pero que el estructuralismo terminaba en un cierre, ¿no? Porque la cantidad de signos era limitada, era finita. Derrida entiende que no, que el proceso es ilimitado y que las combinaciones que podemos hacer de signos son infinitas. Entonces uno toma un texto, por ejemplo, puede ser un texto de Hegel o un texto de Platón, y puede encontrar en ese texto la dirección que le dio el autor, ¿no? Para explicar algo. Por ejemplo, cuando Platón muestra la diferencia que hay entre Sócrates y los sofistas, y dice Sócrates usa el mismo método que los sofistas, pero apuntando a la iluminación del saber verdadero, ¿no? Entonces él dice, bueno, muy bien, el texto de Platón va en ese sentido, pero cuando uno lo analiza y va buscándole el detalle, encuentra que hay un montón de otras posibilidades de armar un discurso a partir de las palabras que él usa, que llevarían en una dirección totalmente diferente. Entonces, lo que él hace como método de desconstrucción es eso, es agarrar un texto y decir, el texto tiene una trama, ¿no? Pero esa trama está formada por una serie de hilos, hace como una metáfora comparando con un tejido. Ese tejido parece terminar en un punto de cierre, ¿no? Ahí donde se cierra el tejido. Entonces lo que él hace es cortar ese cierre y empezar a tirar de los hilos y va desarmando toda la trama. Por eso habla de desconstrucción, ¿no? Lo que había Ah, sido wow. construido, él lo desconstruye. Usando en primer lugar un término que viene de Heidegger, porque Heidegger hablaba de la destrucción de la historia de la filosofía, término demasiado fuerte para traducirlo así al francés, entonces Sí, sí, por sí, sí. eso Sí, sí. destrucción suena como catástrofe, ¿no? Y lo que hacía Heidegger era decir, bueno, tenemos que ir desarmando, desarticulando todo lo que fue el desarrollo de la metafísica, de lo que Heidegger llama la ontoteología, o sea, la concepción que identifica al ser con Dios y con un único fundamento. Entonces, lo que hay que hacer es destruir toda esa construcción para poder hacer que el ser cobre nuevas apariciones, nuevas iluminaciones a través de la palabra, ¿no? Eso es el Wow. último Heidegger. Y Excelente. Derrida traduce eso a la idea de desconstrucción como desarmar ese tejido y buscar esas otras narrativas que están entremezcladas con lo que
es la interpretación canónica de un texto, ¿no? Él no se conforma con la manera como se interpreta un texto de Platón o un texto de Hegel para la historia de la filosofía como se enseña en las universidades, sino que dice, volvamos al texto y veamos lo que quedó como escondido dentro de la trama de ese texto, ¿no? Y básicamente en eso consiste lo que él llama desconstrucción. No tiene nada que ver con agarrar los modos y costumbres propias del género y ir desarticulándolos para convertirnos en una especie de gelatina indiferenciada. No, es un tratamiento directamente de lo que él entiende como interpretación de tu texto, ¿no? Y la idea, siguiendo la idea de Nietzsche, de que todo es interpretación, o sea, que no hay una interpretación que sea la verdadera. Y lo que hay que hacer es abrir otras posibilidades, de una manera creativa. Muy bien, Daniel, bastante interesante. Con esto que mencionas, te preguntaría, ¿qué es la diferencia? Bueno, justamente ese sería el concepto central de Derrida, pero él no dice diferencia, dice diferencia. ¿Por qué Ah, dice diferencia? otra Porque vez. es una, claro, él usa un neologismo como para alterar el significado a partir de la Ujú. modificación del significado, que también esto tiene mucha relación con toda la concepción estructuralista del lenguaje, ¿no? La idea de que es el significante el que determina el significado. En eso él sigue la misma línea, por eso es un postestructuralista, no porque se oponga al estructuralismo, sino porque saca todas las consecuencias que él considera que están incluidas en ese estructuralismo. Y lo que él plantea es que, bueno, en vez de hablar de diferencia, él va a hablar de diferencia porque es diferencia y es diferimiento, es como diferir Mm, algo en el tiempo, ¿no? mm, Es un desfasaje, como decir, por ejemplo, cuando yo digo yo, en el momento que lo digo, ese yo del que hablo ya no es el yo que dice yo. Entonces ya se desfasó hacia atrás en el tiempo, ¿no? Él muestra que el modelo de diferencia, o de diferencia, como él lo llama, es la temporalidad, ¿no? Donde el ujú. presente simplemente ese hueco, ese hiato entre lo que recién pasó y la apertura de posibilidades hacia adelante. Entonces, cuando digo yo, ya no es yo. Incluso decir yo es una construcción, ¿no? Es un poco como lo que decía Deleuze, que vimos la clase pasada, de que las unidades se forman sobre la base de multiplicidades diseminadas, ¿no? O sea, no Sí. existe algo que sea el yo. El yo sería como una unidad que se forma momentáneamente imponiéndose y escudándose detrás de un nombre propio que en realidad no significa nada. Él dice, ¿qué significa Derrida? No significa nada. Es el conjunto de las cosas que Derrida hace y ha hecho, de sus recuerdos y sus expectativas, y eso es una multiplicidad, no es una unidad. Es más, él dice que hasta, ni siquiera él puede decir que él inventó el método de lectura que habíamos mencionado antes, eso de la desconstrucción, sino que más bien eso se inventó solo en él, ¿no? Es como, eso ocurre, ¿no? Ujú, Por eso él piensa en términos de cosas que acontecen. Entre las cosas que acontecen está eso que llamamos el yo, que tiene que ver con un nombre que nos han dado y al cual le buscamos un sentido, ¿no? En eso ujú, coincidiría que Lacan llamaba el significante amo, ¿no? Que en realidad no tiene ujú, significado. mm, De hecho, él concuerda en muchas cosas con Lacan y cuando venía a la Argentina, me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, solía venir en ese momento, antes obviamente de su fallecimiento, y los que más lo iban a ver eran los lacanianos, ¿no? Si bien también era muy crítico de algunos aspectos del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque le parecía que el error de Lacan, como lo dice también el Antiedipo de Deleuze y ujú. Guattari, seguir sosteniendo la unidad del falo, ¿no? Como lo que de alguna manera da un cierre a lo que sería la multiplicidad de las pulsiones, ¿no? Por ejemplo. O los significantes que difieren permanentemente y que llevan a estas cadenas que no tienen fin para él, ¿no? Esto que él llama la semiosis infinita. Entonces, hace una crítica al psicoanálisis, pero también hay algunos elementos en los cuales concuerda con Lacan, sobre todo con el concepto de significante, ¿no? Y por eso también el uso de los neologismos y otras características que lo acercan mucho al psicoanálisis lacaniano. Wow. Eh, Eso, básicamente. No, 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 queda bastante Pero claro. eh, por eso, viste que Lacan también dice muchas veces el ello como eso, ¿no? Eso hace tal o Ujú, cual cosa. Es ujú, algo que se hace y nosotros somos un subproducto. Bueno, esto sí. Derrida estaría de acuerdo, ¿no?
Así que no Ok, existe tal cosa como el yo, sino que es algo que se da. Es lo que él llama el acontecimiento, ¿no? Lo que sucede. maravilla. Yo te preguntaría, Daniel, ¿cuál es la crítica que hace Derrida a Husserl? Bueno, lo que Derrida le critica básicamente a Husserl son dos cosas. Uno, la predominancia que en Husserl hay del logos, ¿no? Del logos como palabra actual, como palabra hablada. Le entiende que la concepción del significado que tiene Husserl, ¿no? De lo que sería palabras con sentido, es que, bueno, hay algo presente, una pura presencia, lo que describimos a través de las palabras de nuestro lenguaje, un lenguaje que para Husserl podría purificarse, ¿no? Al punto de no tener ninguna injerencia de metáforas o ninguna distorsión provocada por su ambigüedad o su vaguedad, y que podríamos crear una especie de lenguaje transparente que sea la descripción pura de una experiencia perfecta, digamos, en la que no hubiera ningún presupuesto, ningún prejuicio. En ese sentido, hace la misma crítica que le hacía Heidegger, ¿no? Que sin supuestos no podríamos decir nada acerca de las cosas, porque el lenguaje ya está lleno de una acumulación de supuestos. Ya decir mesa es suponer que la mesa no es la silla, ¿no? Y eso es algo que nos da el lenguaje, un lenguaje que no hemos creado nosotros, que hemos heredado, que nos viene dado, ¿no? Dado previamente. Entonces, la idea de Husserl de hacer una descripción pura de los fenómenos tal como se presentan sería parte de este error que Derrida considera que es propio de la filosofía occidental, que es pensar la realidad en términos de pura presencia, de presencia actual, ¿no? O sea, lo verdadero sería lo que está vivo ahora, presente en este momento. Entonces, Derrida, jugando mucho con el tema de las palabras, dice, en realidad no hay nada más importante que lo que está muerto. O sea que en realidad lo que constituye lo propio del signo, del significante, es su carácter de huella de algo pasado, ¿no? De algo pasado que aparte no se puede recuperar más que recurriendo a otras huellas que también son huellas del pasado. Entonces, como el pasado es lo que está muerto, es lo muerto lo que predomina, ¿no? Y en el presente no hay nada que podamos llamar lo viviente, ¿no? Lo que está dado de una forma intensa, viva, y que daría sentido y llenaría nuestro lenguaje. Lo que hay solo son signos que remiten a otros signos y nada más, ¿no? Es una conclusión sumamente escéptica, es como lo de Hume, ¿no? Lo de impresiones e ideas y nada más, pero ni siquiera eso, lo que hay son marcas, lo que hay es lo que Hume llamaba las ideas, o sea, signos que remiten a otros signos. No existe tal cosa como la experiencia viviente de la cual yo podría dar una descripción. Entonces no hay una posibilidad de hacer fenomenología en el sentido en que Husserl la entendía, ¿no? Ya hablar de las Prácticamente cosas, no habría en ninguna verlas ocasión significado. ¿cómo? Prácticamente no habrían en ninguna ocasión significado, salvo en lo que mencionaste anteriormente. No existe tal cosa como el significado verdadero de la palabra. El Ya. significado se construye cuando relacionamos una palabra con otras. Pero, ¿cuál es el significado verdadero de la palabra? Eso no existe. Porque como las palabras son simplemente sonidos que hacen diferencia con otros sonidos y que unas no son las otras, como dice el estructuralismo, no existe tal Ujú. cosa como su verdadero significado. Por eso Dale. las disputas que hay con respecto a qué significa tal cosa, por ejemplo, qué es el hombre, eh, bueno, cada filósofo da su definición, es el animal racional, es el animal que fabrica, siempre es la remisión a otro signo, ¿no? Y a su vez, bueno, ¿qué quiere decir que es racional? Y bueno, eso nos remite a otra explicación. ¿Qué quiere decir que es el animal que fabrica cosas? Como decía este, por ejemplo, Bersón. Y bueno, también Persona. eso hay que explicarlo. Entonces, ¿y cómo se explica? Y con otras palabras. Entonces, la revisión de unas palabras a otras es un proceso interminable. No hay para Derrida algo así como el fundamento, ¿no? O sea, la base sobre la cual construir todo esto. Si hay algo que sea fundamento, o sea, algo que sea más originario que cualquier otra cosa, sería algo así como una escritura, anterior incluso al lenguaje hablado, dice él. Por eso se En el, presenta paradójico, digamos, en sus dichos, porque dice, eh, generalmente pensamos que la escritura vino después del habla, pero ¿qué nos hace pensar eso? Eso también es un prejuicio, dice él.
Porque en realidad el habla, que es la articulación de una escritura previa, que es el lenguaje, que es un sistema de signos diferenciales, del cual vamos obteniendo lo que vamos diciendo. Entonces hay algo así como una archiescritura, o sea, una escritura originaria, que es un conjunto de puros signos que tienen como característica no ser uno lo que es el otro, digamos, y nada más, ¿no? Eso sería Excelente, todo. Daniel. ¿Qué sería en Derrida la traumatología? Bueno, La gramatología. La gramatología. otra vez nos confundimos entonces. Vale, una disculpa, La- adelante. Justamente es esto que habíamos dicho, ¿no? De que detrás de la palabra hablada se encuentra una forma de escritura previa. Esa Ajá. escritura que es la de los puros signos que no están escritos en un lugar determinado. No, no es que venga a decir Derrida, no, no, no. Ya existía escritura en el sentido de marcas en una planilla o en una acera o en alguna superficie que los hombres hacían antes de empezar a hablar. No, no es eso lo que está planteando. Pero lo que Sí, él quiere es cuestionar y poner en duda esa idea platónica de que el lenguaje hablado es la expresión directa del alma y la forma más transparente en la que el alma se expresa, y que el lenguaje escrito sería el origen de todas las confusiones de significado. Él dice, no hay tal cosa como el alma que habla, digamos, que sería el planteo platónico, ¿no? Y que se perdería en la escritura porque la escritura nos obligaría a todo un proceso para reconstruir el alma de aquel que se expresó a través de eso que está escrito. Eso implicaría suponer que hay una lectura correcta de los textos, y no hay tal cosa. Eso sería suponer que hay un yo que después escribe o que después dice. Y en realidad el yo es lo que construimos como lo que sería aquello que generó esa escritura o esa forma de hablar. Y no es más que una construcción, ¿no? Cuando yo leo un texto y, por ejemplo, leo una autobiografía, por ejemplo, él dice Las confesiones de Rousseau, y trato de saber quién era Rousseau a partir de lo que él escribió. Puedo hacer todo un armado donde yo digo, bueno, Rousseau era un filósofo que representaba la libertad y que por eso quería hacer la Revolución Francesa, y fue uno de los ideólogos de la Revolución Francesa. Pero cuando yo leo las confesiones de Rousseau, veo que él, por ejemplo, se enamoró de una mujer que parecía más masculina que femenina, porque la vio montada a caballo y con botas y con un látigo, y que en ese látigo veía la posibilidad de someterse a ella de una manera masoquista. O sea, yo puedo empezar a hilar más fino y encontrar un Rousseau que no tiene nada que ver con el filósofo tal como lo describe la filosofía, ujú. y usando sus propios textos. Entonces, ¿quién era realmente Rousseau? Y eso no lo puedo decir. Cada lectura que haga de sus textos me va a dar un Rousseau distinto. Rousseau escribió el Emilio, que es un texto maravilloso sobre la educación, ¿no? Dice cómo Sí. debería ser la educación ideal de un joven. Pero él, por ejemplo, cuando tenía hijos, los dejaba en un orfanato y no se ocupaba de ellos. Entonces, ¿por qué no puso en práctica en su propia vida esa pedagogía que él pone ahí en su texto El Emilio? ¿Quién era Rousseau? Rousseau, el verdadero Rousseau es el que escribió el Emilio, es ese personaje que nos habla de una educación más natural, más descontracturada, que guía al discípulo para el descubrimiento de la naturaleza, o es ese que entregaba a sus hijos porque no quería saber nada de ellos. Y bueno, no lo sabemos. O sea, cada uno tendrá su versión de acuerdo a la lectura que haga de sus textos. Entonces, hablar de Rousseau es hacer también una construcción, ¿no? Construimos esa alma que suponemos se expresó a través de ese texto escrito, pero no tenemos más que esas huellas, esas marcas que dejó de su existencia. E incluso Ujú. cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, ¿qué sabemos de nosotros? ¿Existe acaso transparencia en nuestro discurso? ¿Decimos realmente lo que somos cuando nos expresamos? Lo sabe quizá el psicoanalista cuando nos descifra, pero otro psicoanalista con otra teoría nos descifra de otra manera. Entonces, ¿cuál es el verdadero yo o el verdadero sujeto detrás de eso que se dice o eso que es el discurso de alguien? Y no lo podemos saber. O sea, Derrida en última instancia cae en un escepticismo donde lo único que tenemos como realidad son los signos. El mundo es un mundo de signos que nosotros desciframos, y cada desciframiento es la construcción de un significado, pero ningún significado más verdadero que el otro.
Esa sería Wow, la conclusión, el cierre de su concepción de la diferencia. wow, wow. Además, no Interesante. cerrarse en una sola interpretación, ¿no? Y Adelante, adelante. plantear que el método del filósofo tiene que ser encontrar siempre una lectura distinta, ¿no? Encontrar esa hilacha por la cual uno desteje ese tejido del discurso y encuentra otro yo detrás que no era el que la historia oficial había dicho. Claro. ¿Por qué Derrida critica, a ver si ahora sí sincronizamos, falogocentrismo? ¿Por qué critica al falogocentrismo? Falogocentrismo, sí, porque él, bueno, construye esta crítica que muchos movimientos como el feminismo actual o las teorías de género, las teorías queer han adoptado, pensando que lo que él estaba criticando era el machocentrismo, digamos, algo así, por el estilo, ¿no? Como Ujú. falocentrismo identificado como machocentrismo, y de nuevo, no tiene nada que ver con eso. Lo que él está criticando básicamente es la concepción psicoanalítica tradicional, digamos, y a la cual describe Lacan, como decíamos, hasta cierto punto de su discurso, ¿no? Y que según Derrida, ya cuando aparece el objeto A, empezaría a abandonarse, ¿no? O sea, esta idea de que podríamos encontrar algo que diera unidad al sujeto, ¿no? Ujú. Él dice, por ejemplo, que uno de los errores que él encuentra en el seminario de la carta robada de Lacan es que termina diciendo que la carta siempre llega a destino. Explicar esto obligaría a explicar el seminario de Lacan y no es el momento de hacerlo. Pero básicamente lo que Lacan hace es hablar acerca de un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Que se llama La carta robada, donde aparecen como personajes la reina, el rey, el primer ministro, que quiere además acabar con el poder del rey, y el amante de la reina, ¿no? Y hay otro elemento, un quinto elemento, que es una carta que el amante de la reina le quiere pasar a la reina, que suponemos es una carta de amor y cuyo conocimiento por parte del rey pondría en peligro la corona, o sea, pondría en peligro digamos, el semblante de poder de los reyes, ¿no? Su supuesta seguridad y su Ujú. manifestada a través de su buen matrimonio, digamos, ¿no? Aparte los reyes son los padres con mayúscula, ¿no? Para una concepción de tipo monárquico. Entonces, toda la misión consiste en rescatar esa carta porque esa carta se la robó el primer ministro. Se la Ah, robó para poder chantajear a los reyes y obtener de ellos lo que quiera, o sea, hacerse más poderoso que los poderosos. Entonces, esa carta, al final, bueno, el detective que construye Edgar Allan Poe en ese texto, este, que constituye de alguna manera un antecedente de Sherlock Holmes, ¿no? Pero no recuerdo bien cuál era el nombre, pero bueno, aparece un personaje que es un detective que descubre dónde está la carta, después de que los investigadores habían buscado y no la habían encontrado. Porque no la encontraron porque estaba a la vista la carta. Ahí está lo interesante de la cuestión, ¿no? Lo que está más a la vista es lo que no se ve. Entonces la carta estaba a la vista y al final nadie sabe qué decía la carta, pero no importaba demasiado, porque lo que le hacía ser un instrumento de poder es que representaba para Lacan al falo, ¿no? Y la muestra de que representa el falo es que es lo que tiene el amante y no tiene el rey, y es lo que el amante ofrece a la reina, y hace que la reina se interese por el amante, mientras el rey se hace el idiota y el distraído, cuando bien podría darse cuenta de que está siendo engañado. Y aparte es lo que al primer ministro le daría poder sobre los otros, ¿no? El falo como la representación del poder, que por lo tanto no tiene una wow. localización que defina que es del hombre o que es de la mujer. No tiene nada que ver con esto de un machocentrismo, el falocentrismo, sino con quién tiene el poder, ¿no? E incluso sucede que el primer ministro al final con esa carta no hace nada porque no sabe qué hacer con ella. Porque como es medio afeminado, no sabe manejar el falo, digamos. Entonces no sabe cómo hacer uso de ese poder. Entonces, en la construcción de Lacan, ese es el elemento que hace mover a todos los demás, ¿no es cierto? En la forma de una estructura de permutaciones de lugares, ¿no? En un momento el que domina es uno, en otro momento es otro, según la relación que tenga con el falo.
Bueno, eso es lo que Derrida va a criticar. Derrida va a decir que en realidad una carta Claro. nunca llega a destino. Y una carta nunca llega a destino porque en realidad una carta no es legible ni descifrable, sino que el desciframiento que hagamos de una carta depende de cada uno, de cómo cada uno la lea. Y en realidad eso que para Lacan es algo localizable y fijo, que es el falo, en realidad es algo que se nos escapa, que no podemos encontrar en ningún lugar. Básicamente esa es la crítica que le hace a la idea de falocentrismo. Por eso él piensa que el error del falocentrismo es pensar que hay algo que da poder, ¿no? Que da poder sobre los demás, algo que lo representa y que tiene que ver con lo fálico. Pero lo fálico no es lo macho, no tiene nada que ver con la idea del Sí, 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 sí. heteropatriarcado, ¿no? Se lo entiende generalmente dentro del feminismo, sino que es una crítica casi desde adentro a ciertos conceptos del psicoanálisis que para Derrida están equivocados y fallan. Fallan por querer encontrar un punto de cierre para lo que es un discurso ilimitado que no se puede terminar en ningún lugar, digamos. No hay un desciframiento que sería he aquí el falo, ¿no? Como el desciframiento del sentido de la carta. Es eso, Claro, claro, básicamente. claro, bastante interesante. Actualmente se habla mucho del binarismo y ¿qué sería precisamente el binarismo en Derrida, para Derrida? Bueno, eso es lo que ataca Eh, fundamentalmente del pensamiento de Hegel, ¿no? Porque para Derrida, Hegel, por hablar de la síntesis y la superación, no supera el binarismo, sino que él plantea siempre en términos de tesis y antítesis. Lo que dice Derrida es lo que hay son multiplicidades de signos que están constantemente circulando, ¿no? Y que se conectan unos con otros y que nos dan que hablar, digamos, buscándoles un significado que no tienen. Entonces, ahí no podemos encontrar algo como la tesis y la antítesis que lograrían su superación en una síntesis, en el sentido hegeliano, ¿no? Entonces, la oposición al binarismo viene por ese lado, viene por la idea de que cuando nosotros pretendemos encontrar la lógica de la estructura de un texto, tomando dos conceptos en contraposición entre ellos y mostrando cómo el texto logra la síntesis entre ellos, estamos cerrando el tiro. Lo que nosotros deberíamos hacer, como hace el método que él propone, ese método de desciframiento, es sí contraponer dos elementos, pero mostrar que entre ellos siempre hay un tercero. O sea que no es que hay una unidad superadora, sino que siempre hay elementos que quedan como entre los dos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a ver un caso concreto, uno de los mejores textos que escribió Derrida se llama La farmacia de Platón. ¿Por qué la farmacia? ujú. Porque Platón habla del fármaco, que dice que según la dosis con que se da, puede ser o curativo o destructivo, ¿no? Sería como el medicamento que puede convertirse en un veneno, ¿no? Porque fármaco significa veneno, pero en pequeñas dosis puede generar una curación. Como pasa con todo medicamento, ¿no? El tema del medicamento siempre está en la dosis. Entonces daría la impresión de que cuando él distingue entre los sofistas y Sócrates, plantearía que los dos manejan lo mismo, o sea, el fármaco, pero que serían dos manejos totalmente diferentes, ¿no? No sería lo mismo el manejo que hace del método de la refutación un sofista, que lo único que lleva es confusión y locura, y el método que usa Sócrates, que es el mismo, pero que lleva como fin el desarrollo y el alumbramiento de la verdad. Entonces, ¿qué hace Derrida? Derrida muestra que en el fondo es la misma cosa. O sea, hay un fármaco que puede ponerse del lado del veneno o del lado del el medicamento. O sea, pero ahí, en el medio está el fármaco en realidad. El fármaco sería como lo intermedio entre un veneno y algo curativo, ¿no? O Wow. sea, lo que te puede matar te puede curar. Depende de la dosis, ¿no? Eso es lo que se plantea. Entonces siempre Derrida juega con esto de que lo que generalmente se pone como oposiciones radicalizadas o donde una de las posiciones se uniría a la otra superándola, estilo hegeliano, ¿no? Como este circuito en espiral, lo que se da es una cuña en el medio bueno, puede caer tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces él siempre plantea ese tipo de nombres o palabras que significan algo que está en el medio, ¿no? Entre otras dos cosas. Y así, en vez de unir, multiplica, divide y disemina, ¿no? Justamente para no cerrar el circuito del discurso. Wow, wow, Es Daniel, básicamente bastante. Sí, sí. nada que ver con la idea de otros géneros entre el género, cosas así.
De hecho, para Derrida, plantear que de un lado está lo queer, digamos, o sea, todos los géneros LGTB, etcétera, y del otro lado lo heterosexual ya sería binarismo, porque justamente no se trata de eso. Es más, Claro, cuando él habla de la aceptación del diferente, ¿no? Y él lo hace mencionando lo que él llama la hospitalidad, al diferente lo entiende como el radicalmente otro, no como alguien categorizable, porque él dice que cuando lo que buscamos es algún tipo de unidad, ya estamos generando un nosotros contra ustedes, que es lo que sucede justamente con las ideologías de género. Es nosotros, los LGTB+, contra los blancos heterosexuales hombres, ¿cierto? Entonces, eso es falla, eso falla, hace fallar la hospitalidad, en el sentido en que lo entiende Derrida. Para Derrida la hospitalidad hasta ante aquel que constituye lo absolutamente otro y desconocido para mí. Y ahí es donde se mostraría realmente, ¿no? La verdadera hospitalidad. Es como lo que wow, wow. decía Nietzsche, de que el cristianismo propone el amor al prójimo y él propone el amor al lejano, ¿no? Ese lejano, ese otro, sería la muestra de un verdadero amor y entrega, ¿no? Igual usa un concepto parecido para criticar a Marx, cuando Marx decía que el objetivo de superar el capitalismo era que el trabajador recuperara el objeto que le es arrebatado y así lograr la autoconciencia. En cambio, lo que propone Derrida es lo que él llama la donación, que sería la entrega de un objeto sin esperar nada a cambio, que era lo que Nietzsche llamaba el dar regalos, ¿no? Otro concepto que encontramos en el Zaratustra. Zaratustra, dice Nietzsche, tiene tanta abundancia de ser que entrega sus verdades como regalos a los hombres, pero no lo hace con una intención de reciprocidad. De hecho, termina en la soledad. Así que si hay algo que critica Derrida con todo esto, es la idea de formar colectivos que luchen contra otros colectivos. Para eso, para él eso era aberrante. Iba en contra justamente de esta hospitalidad hacia el otro y de esta idea de que lo que hay que hacer es dar regalos, no esperar algo a cambio. No pedirle cosas al Estado, por ejemplo, sino Sí, sí, entregar lo que se tiene gratuito. completamente pues acercado a los hechos actuales, ¿no? Yo creo que ya nos hablaste de cómo Derrida se ha degenerado, si se quiere, a otras praxis. Yo te preguntaría ahora si es que así lo es, si tiene un legado, que sí sea más o menos fiel a lo que él dijo. Yo creo que no. Creo que el problema que tiene Derrida es que digamos, salvo en el ámbito de lo que es los estudios culturales o el intento de hacer lo que Humberto Eco va a llamar una obra abierta, ¿no? Que es el planteo de que no hay una interpretación única verdadera de un texto, sino que lo que hay que es abrir posibilidades nuevas y tener en cuenta la importancia que tiene, por ejemplo, en las vanguardias el uso de las resonancias de los sonidos en el juego de la poesía o en obras como la de Joyce y no tanto centrarse en el significado, o sea, en la búsqueda de algo que cierre el texto y le dé un sentido y lo haga fácilmente comunicable. En Ujú. realidad a Derrida le gustaba lo difícil, no lo fácil, y para él lo interesante era que la cosa no se cerrara nunca y que no existiera una manera fácil de decir, bueno, las cosas son así o asá, de este lado o del otro, sino justamente cuestionar todo eso, ¿no? Y poner siempre algo en el medio para hacer mover el pensamiento, ¿no? Me parece que ese era el objetivo que él tenía. Lamentablemente, cuando se tomaron tres o cuatro conceptos de él, como el binarismo, no binarismo, o la idea de desconstruir, o la crítica al logocentrismo y al falocentrismo, y no se entendió para nada lo que él quería decir al respecto. Me parece que tampoco habría un entender eso, porque para él no hay tal cosa como la interpretación correcta. Entonces, yo puedo dar mi interpretación y estaría autorizado por él, como lo estaría cualquier otro a dar otra interpretación diferente. Bueno, ese legado, que es un legado que ni siquiera se puede asir porque es justamente lo inasible, ¿no? Es la idea de, bueno, no te detengas, ¿no? Seguir pensando, seguir indagando, seguir construyendo hipótesis, seguir haciendo lecturas nuevas, interpretaciones nuevas. Bueno, ese legado no está. Todavía me parece que nos falta por llegar, y para llegar tendríamos que volver a recuperar esos conceptos que él desarrolló que, bueno, cayeron en unas manos que le dan un uso político que no tiene nada que ver con lo que
Derrida había pensado al principio, o por lo menos lo que deja ver a través de sus textos, ¿no? Wow, interesante. Yo creo que fue bastante claro cómo lo dejaste y sobre todo también que fue puntual el hacer esta distinción entre el Derrida tanto tal filósofo y el Derrida tanto abstraído imparcialmente, ¿no? Mm. Eh, Nada, Daniel, pues agradecerte por esta clase. Yo en lo personal me voy satisfecho, me voy entendiendo de una mejor forma Derrida y sobre todo, pues eso, básicamente, el tener más un contexto del cual partir para poder decir si es que estamos interpretando bien a Derrida o lo estamos aplicando de forma por ahí distorsionada, degenerada. Muchas gracias. Estés bien. Encantado. Nos vemos. Hasta luego.